otra porción de escritura, pero vamos a movernos en estos primeros capítulos y vamos a estar hablando en esta mañana bajo el tema el hombre que verdaderamente cree en Dios. Leímos en el capítulo 3, pero vamos a abrir la Biblia ahí en Juan el capítulo número 1, y en esos 3 primeros capítulos, en la primera parte de este mensaje, vamos a estar moviéndonos. Así que por favor mantenga a la Biblia abierta ahí. En esta mañana yo quiero hablar acerca de esa famosa palabrita creer. El hombre que verdaderamente cree en Dios. Mucha confusión en el mundo, ¿verdad?, acerca de lo que es creer en Dios. Así que vamos a ir al libro de Juan y vamos a ver qué significa verdaderamente eso. ¿Qué significa creer en Dios? ¿Cuáles son las características que tiene un hombre, una mujer que en esta vida verdaderamente cree en Dios? No solamente uno que dice que cree en Dios, sino uno que realmente cree en Dios. Bien, vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por estar aquí en la iglesia de nuevo. Te honramos y te bendecimos por lo que tú eres para nosotros. Ahora te suplicamos de todo corazón que el Espíritu Santo sea quien nos hable, para que podamos entender y comprender quién es el hombre y la mujer que en esta tierra en verdad cree en Dios. El hombre y la mujer que vive de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que debemos de vivir. El hombre y la mujer que tiene una fe en ti que sobrepasa todo entendimiento, y una fe, Señor, que depende de lo que tú enseñas en tu bendita palabra. Ayúdanos en esta mañana a ser edificado, a ser fortalecido. Oramos que tú alimentes nuestras almas para que podamos exhibir ese grado de confianza que tú quieres que como hombres y mujeres que en verdad hemos decidido creer en ti, permite que esa confianza la podamos exhibir en esta tierra. Háblanos y oramos, Señor, que podamos crecer un poquito más como consecuencia de haber escuchado esta predicación en esta mañana. Recibe la gloria porque tú eres Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hombre que verdaderamente cree en Dios. El Evangelio de Juan nos fue escrito con el propósito de defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los gnósticos decían que creían en Él, pero cuando decían que creían en Él, también aseveraban que de ninguna manera aceptaban lo que los cristianos, ¿verdad?, y lo que los apóstoles habían enseñado en todas las iglesias, de que Jesucristo era el Dios verdadero. Su creer en la persona de Cristo estaba limitado, hermanos míos, a su propia filosofía y a su propio conocimiento. Pero escuche bien, aún iba más allá. Sostenían que solo ellos tenían la revelación y el conocimiento del verdadero Dios. No importa lo que los cristianos decían, ellos creían, oiga bien, hermanos, de que la revelación de Dios estaba en ellos, y aquella persona que no aceptaba lo que ellos decían, de ninguna manera sabían nada ni comprendían nada de Dios. Tristemente, en el primer y segundo siglo de la iglesia, todo el imperio romano, escuche bien, todo el imperio romano había sido llenado de la filosofía gnóstica. El Evangelio tuvo que enfrentarlo ahí. Y es por eso que el apóstol Juan nos escribe este importante Evangelio, para que la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo pueda comprender lo que ellos creían, pero también todas las iglesias del mundo pudieran saberse defender de esa filosofía tan dañina. Jesús nuestro Señor, el apóstol Juan
oiga bien, escribe, no era un hombre común. Él era más que eso. Aunque los gnósticos decían, oiga bien, Dios es muy puro y Dios es imposible que pueda establecer su morada con los hombres y pueda cohabitar con los hombres. La iglesia del primer siglo, bajo la enseñanza y el liderazgo de los apóstoles, sí decía esto era posible. De manera, hermanos míos, que había una gran controversia. Y por eso los cristianos de ese tiempo decían, oiga bien, ustedes realmente no creen en Dios. Creer es más que un decir, porque creer es más que un sentimiento, es más que una fábula, es más que una religión, es más que creer en una filosofía de los hombres, es más que una hipótesis llena de razonamientos humanos. El creer en Dios, la fe cristiana, la doctrina cristiana, hermanos, enseñaba que va más allá de la razón humana. Humanamente, los gnósticos, oiga bien cómo razonaban. Decían ellos, Dios es muy santo, Dios es muy justo, Dios es muy sublime. ¿Cómo entonces es posible que ese mismo Dios pudiera habitar en la persona del Señor Jesucristo? Ellos decían, no es razonable, no es lógico, no se entiende, no se puede comprender con la mente humana que un Dios tan grande pueda habitar en un cuerpo. Ahora los cristianos sostenían que creer en Dios era creer en lo imposible. Y que creer en Dios muchas veces, hermanos míos, va por encima de la lógica y de la razón humana. Creer en Dios es creer en lo que uno no ve. Amén. Creer en Dios es aceptar y confiar en lo que humanamente no es posible. Creer en Dios es hacer de su palabra una realidad y es aceptarla y no dudar de ella. Amén. Creer en Dios es esperar en Él sin titubear. Creer en Dios es depender de sus fuerzas. Creer en Dios es aceptar su revelación. Creer en Dios es obedecerle a Él antes que a los hombres. Por eso usted va a ver que en todo el Evangelio de Juan, la palabra, oiga bien, favorita y la palabra principal de este Evangelio es la palabra creer. De hecho, el apóstol Juan la utiliza 92 veces. Pareciera ser que en verdad, oiga bien, el apóstol estaba muy interesado en que la iglesia de ese tiempo no se dejara influenciar en la creencia de los gnósticos. Y que antes, hermanos míos, nosotros pusiéramos nuestra fe en lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, en lo que los apóstoles nos enseñaron, y que pusiéramos nuestra fe en Dios antes que en los hombres. El mundo, sin darse cuenta, se ha dejado influenciar y se ha llenado, hermanos míos, su cabeza y ha llenado su entendimiento y ha llenado todo su conocimiento de filosofías y fábulas que provienen de los hombres. Usted va a ver que la mayoría de las religiones en el mundo no aceptan lo que en esta mañana nosotros vamos a enseñar. Usted verá que la mayoría, oiga bien, de los seres humanos se han dejado influenciar por religiones que, aunque dicen que creen en Dios, no creen lo que dice la Biblia. Que aunque dicen que creen en Dios, hermanos míos, niegan con sus hechos y con sus palabras lo que la palabra sustenta referente a la persona de Cristo. Consecuentemente, tenemos que llegar a la conclusión que vivimos en un mundo religioso, sí, pero un mundo ateo. Que vivimos muchas veces en un mundo que clama tener una moralidad, pero sin embargo es un mundo totalmente incrédulo. Que vivimos en un mundo que reclama y que clama y que exige y que dice que conoce a Dios,
Pero sin embargo, con lo que profesan y con lo que dicen los cristianos que leemos la Biblia, que entendemos la Biblia y que creemos la Biblia, decimos, en verdad no conocen nada, absolutamente nada de Dios. Yo quiero que veamos algunas características de esa persona que verdaderamente cree en Dios. Y escúcheme bien, yo digo que verdaderamente cree en Dios porque quizás en esta mañana usted crea en verdad que usted tiene el conocimiento de Dios. Y en esta mañana usted crea, valga la redundancia, que realmente cree en Dios, pero sin embargo no cree en Él. Lo que cree es lo que otro hombre ha dicho acerca de Dios, pero lo que ese hombre dice, o esa mujer, o esa religión, o esa filosofía dice acerca de Dios, si no está basada en la revelación de Dios, en la única revelación de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios, entonces puede ser que esa convicción, que ese creer que usted tenga acerca de Dios esté totalmente equivocado. Note en el capítulo número 1 cómo el apóstol Juan responde, hermanos míos, a esa filosofía. De hecho, esa es la importancia del evangelio de Juan. Mientras los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se escriben a una comunidad específica, como Mateo, que es escrito a los judíos, Lucas, ¿verdad?, que es escrito a los griegos, y Marcos, que es escrito especialmente a los romanos. El evangelio de Juan no se escribe a nadie específicamente, sino se escribe a todo el mundo. Juan escribe a todo el imperio, porque en verdad esa filosofía había dañado la mente de todos aquellos que vivían bajo el imperio romano, y Juan quiere que la gente conozca la verdad. Amén. Juan quiere que la gente tenga la revelación correcta del verdadero Dios. Juan quiere que la gente crea en Dios realmente y que no dude referente a lo que Jesucristo dijo de su persona. Para Juan, para el apóstol Juan, aquel que anduvo 3 años con Cristo, aquel que le conoció personalmente como quizás, ¿verdad?, la persona que más tuvo intimidad con el Señor fue. Quizás como el que más en verdad cerca estuvo de Él, Juan, el apóstol del amor. Aquel que en la Pascua la Biblia dice que estaba recostado del pecho de nuestro Señor. Aquel discípulo amado, como dice la Biblia. Aquel discípulo que el Señor le amaba con todo su corazón. Mire lo que Él nos dice acerca de el creer en Dios. Para Juan, para el apóstol Juan, aquel que cree verdaderamente en Dios es el que cree sin ninguna duda que el Señor Jesucristo es el Dios verdadero. Y en el capítulo número 1, lo que el apóstol Juan, hermanos míos, nos da algunas evidencias para que tú y yo entendamos por qué realmente el Señor Jesucristo era el Dios verdadero. Los gnósticos negaban eso y decían, no, Él fue un gran maestro. En verdad entendemos que fue una persona de mucha inteligencia, de mucho temor de Dios, pero en ninguna manera Él era el Dios verdadero. Y Juan dice, bueno, no es así. Si ellos tienen esa postura, ellos creen eso. Ellos creen que el Dios verdadero era muy santo, muy justo, muy bueno, muy sublime, muy celestial, para venir a habitar en un cuerpo de carne y sangre. En verdad, entonces los cristianos están equivocados. Pero sabe, hermano, nosotros no estamos equivocados. Si fue posible que ese Dios eterno, santo, justo, todo sublime, sí fue posible que Él viniera y habitara en un cuerpo humano. La divinidad se hizo presente, hermanos míos, en el Señor Jesucristo. Y Juan dice, ese que cree
El que crece es aquel que no tiene duda de que Jesucristo es el verdadero Dios. Mire cómo Él lo evidencia. En el verso 1 Él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y Él dice, ¿y el verbo qué era? El verbo era Dios. En el principio de Génesis 1:1. Ese principio, dice la palabra de Dios, era el verbo, y el verbo que es la palabra hablada. Ese verbo era con Dios. Ese verbo estaba con Dios. Ese verbo era el mismo Dios. De manera que Cristo es la palabra de Dios viviente. Él estuvo en el principio con Dios. Él era Dios en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Consecuentemente, la segunda evidencia es que Él es el creador de todas las cosas. Amén. El versículo número 2 dice, este era en el principio que, este era en el principio con Dios. Y el verso número 3 nos dice a nosotros, escúchame, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nota que el Señor Jesucristo fue el creador, dice la Biblia, de todas las cosas. Consecuentemente, si Él es el creador de todas las cosas, entonces tenemos que admitir, creer que Él es ¿qué? El mismo Dios. Amén. Solamente hay un creador. Amén. Y la Biblia dice que Cristo hizo todas las cosas. De manera que Juan está, hermanos míos, combatiendo esa filosofía y diciendo, miren la evidencia ahí de que Él era Dios. En el principio Él fue el que creó todo. Él es el creador de todas las cosas. De manera que no tenemos duda que en su cuerpo de carne la divinidad existía. Hablando de las evidencias, Él dice en el verso 4 y 5, nota que Él era el autor de la vida. Amén. Dice la Biblia, amén, en Él estaba la vida y la vida era la luz y la luz de los hombres. Así es, amén. ¿Sabe? Todo lo que tiene vida proviene de Dios. Amén. Ahora, el único, hermano, oiga bien, que siempre ha existido es Dios. Consecuentemente, Dios ha tenido vida eterna en sí mismo. Porque Dios es un ser eterno. Todo lo que existe proviene de ese Dios eterno. Él es el autor de la vida. Él es que la esencia de la vida. Todo proviene de Él. Todo lo que subsiste tuvo su origen en Él, como enseña que el libro de Génesis. Este es que el libro de los orígenes, como nos dice el capítulo número 2. Ahora, Juan es muy específico cuando dice, usted ve, Él es el autor de la vida, en Él estaba la vida. Por eso el Señor le dijo a Moisés, cuando tú vayas al pueblo y el pueblo te pregunte quién tú eres, tú le vas a decir, yo soy el que soy. El que tiene existencia propia, el que tiene vida en sí mismo, aquel que da vida a todas las cosas. Y Juan dice, noten que Él era el mismo autor de la vida. Amén. Amén. Ahora, hablando de las evidencias, Juan dice, hermanos míos, sí, que era posible que el Dios eterno viniera a existir y a coexistir con la raza humana. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el verso 7 y 13. Eso fue posible, ¿por qué? Por el testimonio y el anuncio de ¿qué? De Juan el Bautista. Usted va a decir, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Mucho. La Biblia nos dice a nosotros, oiga bien, que cuando Juan el Bautista apareciera en escena, ¿qué significaba eso? Eso significaba entonces que el mismo Señor del cielo también iba a aparecer después de Él. Porque ¿quién era Juan? Juan era el precursor de Cristo. ¿Quién era Juan el Bautista? El que iba a anunciar la venida del Mesías. ¿Quién era Juan el Bautista? El que iba a anunciar la venida del mismo Señor. Por eso la Biblia nos dice a nosotros en el verso 7, note, hablando de Juan, este vino por testimonio para que le diese testimonio de la luz, a fin de que todos, note,
de que todos que creyesen por Él. Usted ve, muy importante. No hemos dejado que el tema que tenemos en esta mañana. Estamos hablando de creer en Dios verdaderamente. Y Juan dice, la palabra de Dios dice que Juan el Bautista apareció en escena para que todo creyésemos por él. Él vino a aplanar el camino para la manifestación de el verdadero Dios. Por eso él nos dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, nota, y el mundo por él fue que hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Y nota ahora lo que dice el verso 12 para que vea. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. A los que creen en su nombre. El que cree en el nombre de Jesús. El que cree que Jesucristo es el Salvador. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, y enseña que el que no creyó en Juan el Bautista, no creyó en el Señor. ¿Por qué? Porque Juan declaró que él no era el Mesías. Lo que Juan dijo era que él vino a preparar el camino para el Mesías, pero a preparar el camino para el mismo Señor. Nota el versículo 19 para que vea. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le respondieron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a lo que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Y nota la respuesta de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice en el verso 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿A qué vino Juan? A enderezar el camino del Señor. Esa palabra Señor es importante. Esa palabra Señor en griego, oiga bien, significa, en griego es kurio, y su significado es que es Señor, es amo, es dueño, es Dios, creador y Mesías. Amén. Esa palabra Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos que cuando Pedro reprendió a los escribas y a los fariseos y a los sacerdotes y a los miembros del Sanedrín, él dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Amén. Amén. Y Pedro le llamó y habló de él y dijo, él es el Señor de la gloria. Amén. Ahora, no me pregunte a mí eso, ¿verdad? De cómo el mismo autor de la vida, él murió en la cruz. Tengo que entender que, oiga bien, el intelecto humano a veces no comprende eso. Amén. Cristo en la cruz del Calvario, siendo Dios, dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él siendo Dios, Dios se separa del mismo Dios, siendo un Dios trino. La Biblia dice que Él se separó de su Padre por el pecado de nosotros. Perdón, el Padre lo abandonó por el pecado nuestro. Grandes cosas pasaron en la cruz. Grandes misterios que ninguno de nosotros puede revelar. Pero si nosotros creemos, hermanos míos, que Él era el verdadero Dios, y Juan declaró, yo vine a preparar el camino, ¿para qué? Para el mismo Dios en carne, para el mismo Señor. Por eso el verso 14, Juan dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Él vivió, Él habitó entre nosotros. Así que una persona que dice, yo creo en Dios, pero yo no creo que Cristo era Dios. Él pudo ser un hombre bueno, Él pudo ser un profeta,
Él pudo ser un hombre con los mejores sentimientos y los mejores deseos para su pueblo, pero no podemos aceptar que Él sea el Dios encarnado. Mire, el que no cree eso, no cree en Dios. El que no cree que Cristo era el mismo Dios en la carne, no cree en Dios. El que cree lo que los testigos de Jehová dicen acerca de Cristo, que Él no era Dios, no cree en Dios. No importa qué bonito hable, no importa qué filosofía tenga, no importa qué religión tenga, no importa lo mejor que lo explique, pero el que dice yo creo en Dios, pero no creo que Cristo es Dios en la carne, no cree en Dios verdaderamente. En segundo lugar, note, el creer en Dios trasciende las barreras del raciocinio humano muchas veces. Amén. El creer en Dios, hermanos míos, oiga, muchas veces va más allá de la razón. El creer en Dios, hermanos míos, oiga bien, muchas veces usted verá que va a ir en contra incluso de la opinión de los científicos de este tiempo y de los sabios de este tiempo. En estos días murió un famoso científico de apellido Hopkins, uno que estaba en una silla de ruedas, es así mismo, Stephen Hopkins, uno de los famosos científicos del mundo. La gente nada más estaba pendiente a lo que decía ese señor en una silla de ruedas. Lo consideraban como una de las eminencias más grandes del mundo. Pero usted sabe, ese hombre de ciencia que la gente veneraba y lo tenía tan alto, en verdad ese hombre fue el ateo más grande que ha pasado por esta tierra. Negaba la existencia de Dios. Siempre estaba contradiciendo los postulados del cristianismo auténtico. Negaba la palabra de Dios, negaba la Biblia, negaba que Dios era el creador de todo lo que existe. Pero en siendo de Dios, negaba todo, negaba su existencia, negaba su poder, negaba su creación, negaba su amor, su misericordia para con nosotros. Decía, eso no es posible que Dios exista. Se murió y se fue al infierno. Porque la Biblia, la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8 dice, ¿qué dice? Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y para que a la gente vea cómo es Dios de santo, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero lo segundo en la lista de Dios, mire, lo primero están los cobardes. Aquellos que no quieren creer en Dios. Ay, porque ¿qué van a decir de mí la gente? ¿Y qué van a decir? Van a creer que yo soy un ignorante. Eso es cobardía. Amén. Usted en esta tierra, usted y yo debemos de tener cuidado de lo que Dios cree de mí, de lo que Dios cree. Usted y yo debemos de temer a Dios antes que a los hombres. Amén. Tema a Dios primeramente. Crea en Dios primeramente. No le importa a usted lo que la gente crea. Usted, hermano, oiga bien, cerciórese de que usted cree lo que Dios dice. Y lo que el mundo crea de usted, eso no debe de importarle. Lo importante es lo que Dios cree de ti y de mí. Pero la segunda en la lista están los incrédulos. Aquellos que cuestionan quién es Dios. Aquellos que dudan la existencia de Dios. Aquellos hermanos míos que rechazan creer en Él. Aquellos, oiga bien, que en vez de glorificar a Dios y en vez de alabar a Dios y en vez de enseñar la existencia de Dios y en vez de promulgar, hermanos míos, oiga bien, lo que Dios dice, están negándole y están combatiendo todo lo que Él dice en su palabra. Pobrecito de esos. Son incrédulos. Los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Qué triste, qué triste, qué triste.
Juan declaró que Él era el Señor. Amén. Que Él era el Señor de la gloria. Que Él era el mismo Dios. No podemos decir, creemos en Dios. Pero, sin embargo, no creemos que Cristo era el verdadero Dios en la carne. La mayoría de las religiones tienen problemas con eso. Los musulmanes tienen problemas con eso. Creemos que Cristo era un profeta, pero Él no era Dios. No, si ustedes no creen que Cristo era el mismo Dios en la carne, ustedes no creen en Dios. Ahora, claro, ellos no creen en Dios verdadero. Ellos dicen que creemos en Alá. Alá no es Dios. Solamente hay un Dios verdadero. Y después dicen, no, ustedes le llaman Jesucristo, o ustedes le llaman Jehová, o como ustedes le llamen, pero nosotros es el mismo Dios, para nosotros tiene otro nombre. No, eso no es así. Porque el Dios del Corán no es el Dios de la Biblia. Amén. Amén. Y dos cosas que son diferentes no son iguales. De ninguna manera. De ninguna manera. Alá no es Dios. No. El Dios del Antiguo Testamento se hizo una realidad en la persona de Cristo. Cohabitó en ese cuerpo. Vimos su gloria. Él se hizo carne. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en segundo lugar, recuerde que creer no solamente es una aseveración humana. Creer no es un decir. Creer no es una tradición. Usted va por las calles a predicar el Evangelio. Yo creo en Dios. ¿Verdad? No, yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. Yo no voy a la iglesia, yo no oro, yo no leo la Biblia, nunca alabo a Dios, nunca hago lo que Dios dice, pero yo creo en Él. Eso es totalmente contradictorio. Tú recibiste a Cristo. No, yo no soy cristiano, pero yo creo en Él. En esta semana, claro que nosotros en verdad le expliquemos bien el Evangelio a una gente que quiera rechazar a Cristo. Pero hermano Ángel le testificó a un joven muy bien. Y él escuchó, pero a la hora de recibir a Cristo, él dijo, no, todavía no. Yo le testifiqué a una señora y me dijo, yo no estoy preparada. Pero sin embargo, cuando le pregunté, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, sí. Si tú crees en Dios, pero tú no quieres recibir a Cristo como tu Salvador. Tú crees en Dios, pero no quieres aceptar lo que la Biblia dice de Él. Realmente, entonces tú no crees en Dios. En segundo lugar, note la segunda característica de aquel que verdaderamente cree. El que cree en Dios, cree en su poder. Amén. ¿Sabe? Dios es un Dios todopoderoso. Y Juan y los evangelios hacen mucho énfasis en eso. En el capítulo número 2, el verso número 1, por ejemplo, dice la Biblia donde lo que dice la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y y fueron invitados, y estaba allí la madre de Jesús, verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, note lo que sucede. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han
bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado que el buen vino hasta ahora. Ahora, note el versículo número 11, muy importante, hermano. El versículo número 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué dice? Y sus discípulos, ¿qué? Creyeron en él. Primer milagro de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que le quité el punto. Sí. ¿Cuál es el propósito de Cristo haciendo, verdad, sus milagros? El propósito de los milagros de Cristo, ¿cuál es? Escúcheme cuál es. El propósito de los milagros. Oh, está malo eso, entonces, ok. El propósito de los milagros, escúcheme, hermano. En el ministerio del Señor Jesucristo fue que fue producir fe en su auditorio para que la gente le recibiera y le aceptara a él como el Mesías prometido. Amén. Voy a repetirlo. El propósito en los milagros del Señor Jesucristo era manifestar su poder divino. Recuérdate, eso es lo que se plantea en este evangelio. Es Cristo Dios. Es Cristo divino. Es Cristo Dios en la carne. Claro que sí. Entonces Él demuestra que su poder para producir fe en su auditorio para que ellos creyeran en Él. Ese es el propósito. La Biblia nos dice que el primer milagro de Cristo, allá en las bodas de Caná de Galilea, cuando Él hizo lo que hizo, los discípulos, ¿verdad?, y otras gente sabían de dónde venía ese vino. Ellos sabían que Cristo había ¿qué? Convertido el agua en vino. Él hizo un milagro, algo sobrenatural, algo que lo hizo con el poder de Dios. Dice la Biblia que sus discípulos ¿qué? Creyeron en Él. Los apóstoles creyeron en Él como el Mesías por el poder que Él exhibió en sus milagros, el poder que Él mostró en sus obras. No eran, hermanos míos, el poder de un hombre común, de ninguna manera. Un hombre común no podía sanar a los ciegos. Un hombre común no podía libertar a los endemoniados. No podía resucitar a los muertos. No podía caminar sobre el agua. No podía calmar los vientos. No podía de ninguna manera morir y resucitar al tercer día como Él lo hizo. Necesariamente ese poder tenía que venir del mismo Dios. Amén. Mucha gente, yo creo en Dios, pero yo no creo todo eso que se oye. Yo no creo que Jesús resucitó. Yo no creo que Él resucitó que a Lázaro, como dice la Biblia, y al hijo de la viuda de Naín, como la palabra de Dios dice. Yo no creo en eso. Mire, el que cree en Dios tiene que creer en su poder. Amén. De hecho, eso va para nosotros también. Amén. Los cristianos que decimos que creemos en Dios. No hay razón, hermano, para que tú y yo, por cualquier cosa que nos acontezca, nosotros estemos, mire, ahí todo amedrentado y con miedo, como dijo el mismo Señor. ¿Es que no tenéis fe? Amén. Esa palabra creer, ¿qué significa? Significa confiar, significa depender, Dios quiere que creamos que totalmente en su poder, porque si no creemos en Él, estamos evidenciando las mismas características de los incrédulos y de los impíos que dicen que creen, pero no creen. Amén. Debemos de creer que nuestro Dios es todopoderoso. Debemos de creer, hermanos míos, que Él quiere siempre ayudarnos. Debemos de creer que Él siempre está ahí con nosotros. Y debemos de creer que su suficiencia, su poder, siempre serán asequibles para nosotros. Debemos de morir creyendo eso. Amén. Mire Lucas, para que vea capítulo 24 conmigo, por favor, si está amable. Lucas 24, el versículo número 11
al verso 22. Creo que esa no es la cita, la tengo equivocada, hermano. Escúcheme. Vea Juan capítulo 10, versículos 22 y 23. Vuelva a Juan capítulo 10, versículo número 22 y 23. Dice Juan capítulo 10, versículos 22 y 23. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar, lo quiere revelar. Volviéndose a los discípulos, le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Usted ve, hermanos míos, ¿por qué nuestra fe? ¿Por qué nuestra fe tiene que ser distinta? ¿Por qué nosotros tenemos que creer? Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros ¿qué? Veis y no que no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Usted ve por qué el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser distintos? Juan estaba en Lucas capítulo 10, el versículo 22 y 23 también. La misma porción de escritura, noten lo que nos dice ahí. Versículo 22 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Note cómo sigue diciendo el verso 24: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Note ahora: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y note, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Note, Jesús le dice a ellos: si ustedes no creen en mí, crean por lo menos en las obras que yo hago, en el poder que yo exhibo, en las obras que hago, en los milagros que hago. Esas obras son hechas por el poder ¿quién? Por el poder de Dios, porque el Padre y yo, que somos somos uno. Le dijo: ¿por qué ustedes me apedrean? No te apedreamos por tus obras, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces ellos no creían verdaderamente. Sí, amén, amén. Porque si ellos creían en las obras de Él, tenían que creer que las obras que Él hacía por el poder de ¿quién? Por el poder de Dios. Por eso es, hermanos, oigan bien, incongruente que alguien diga: yo creo en Dios, pero yo no creo en su poder. El que cree en Dios cree en su poder.
Amén. Porque las obras de Cristo fueron hechas ¿qué? Por el poder ¿qué? Por el poder de Dios. Por eso donde leímos, Jesús le dijo, mire, ustedes son ¿qué? Ustedes en verdad son ¿qué? Son unos bienaventurados. Miren lo que ustedes han ¿qué? Visto. Miren lo que ustedes han ¿qué? Oído. Ustedes tienen que creer, pero muchos de ellos no quisieron creer. En último lugar, en esta ocasión, como le dije, este mensaje tendrá otra parte. La última característica es, hermano, que oiga bien, la tercera característica de una persona que cree verdaderamente en Dios. Y yo estoy haciendo énfasis en esto. Porque tú y yo debemos de ser diferentes en nuestra vida cristiana. Amén. Amén. No debemos de ser como el montón de gente. Yo creo. Y vivimos como los incrédulos. El que cree en Dios verdaderamente es aquel que cree que la vida eterna solamente, oiga bien, solo está en creer en que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El que cree en Dios cree eso, que la vida eterna solo está en creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso es importantísimo. Suena como algo sencillo, ya yo lo sé, ya lo he oído tantas veces, ya lo han predicado tantas veces. Juan capítulo 3, note el versículo número 12 al 18 para que usted vea y ponga atención lo que vamos a leer, hermano. Juan 3, 12 al 18. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, 3:12, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Recuerde, Jesús está hablando ¿con quién? Con Nicodemo, perdón. Nicodemo no podía entender esto de nacer de nuevo. Y cuando fue a Jesús, él le dice a Jesús, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie, dice Timoteo, oiga bien, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos, él dijo, una cosa es que nosotros digamos, sabemos, pero otra es que creamos. Usted sabe, muchas veces el intelecto nos dice, eso es razonable que tú creas eso. Pero mire, el corazón y la fe nos dice, no, pero yo no voy a creer eso. Amén. Los fariseos habían visto las señales. Y dentro de ellos decían, óyeme, ese hombre en verdad tiene que venir de Dios. Ese poder tiene que ser de Dios. Porque mira las señales que hace. Pero sin embargo no creyeron en él, lo mataron. Amén. Amén. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Amén. Y la palabra de Dios nos dice entonces que Juan, bajo inspiración divina, nos está diciendo, óigame bien, aquella persona que no crea que la vida eterna es en Cristo y que Él sea el Salvador, el único Salvador del mundo, que Él sea el Hijo de Dios, realmente no cree en Él. Seguimos leyendo el versículo número 13. Yo decía que Nicodemo no entendía cómo una gente podía nacer de nuevo. ¿Puede una persona entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y él le dice, pero Nicodemo, si yo te hablo de cosas terrenales, ¿cómo tú vas a entender las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, nota la otra ilustración, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Israel se rebeló en el desierto contra Dios. ¿Y qué Dios hizo? Levantó una serpiente de metal, de cobre. ¿Por qué? Porque a los incrédulos Dios le mandó ¿qué? Una serpiente que los picara. Y estaba muriendo la gente por esa serpiente. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó una serpiente de cobre
Y Moisés le dijo a ellos que solamente por mirar a esa serpiente de cobre, el que la mirara, iba a ser sanado y no iba a morir. Y muchos dijeron que solamente por yo que mirar una serpiente, no, eso no es verdad, y se murieron. Pero aquel que miraba la serpiente de qué? De cobre, vivía. ¿Qué significaba eso? Fe, creer. Amén. Confiar en la palabra que Dios le había dado a Moisés. Por lo que el Señor dice, la salvación es lo mismo. Tenemos que creer en Cristo, ¿para qué? Para ser salvo. Por eso Él dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En verdad la salvación es por creer en el Hijo de Dios. Es por creer en su sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el propósito de la aparición de Cristo a la tierra fue morir por el pecado de la raza humana. Proveernos la ocasión de creer en Él. Proveernos, hermano, la seguridad de la salvación, de la vida eterna. Mostrar la magnitud del amor de Dios, versículo 16. Y librarnos de la condenación del infierno. El verso 17 que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que cree, note, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted sabe, hermano, Dios envió al mundo a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a Jesucristo a este mundo y murió y resucitó para que nosotros estemos examinando si es verdad que Él era el mismo Dios. No. Él resucitó de los muertos con su propio poder. Él exhibió el mismo poder de Dios en su vida, en su persona, en su ministerio, en su palabra, en sus obras. Él exhibió el mismo poder. Él tenía que ser el mismo Dios. Él murió con el propósito de proporcionar al hombre vida eterna. No fue para condenar al hombre que Él vino a esta tierra. No fue para señalar nuestros pecados solamente. No fue para proveer el medio para que nosotros tengamos salvación y vida eterna y librarnos de la condenación del infierno. Pero para eso, ¿qué dice la Biblia? Hay que creer. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? El verso 18, el que en Él cree no es condenado. Amigo, amiga, si en esta mañana usted no es salva o no es salvo, usted tiene que creer para que no sea condenado. Si usted no cree en Cristo, usted será condenado, será condenada, irá al infierno. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso creemos firmemente que el que verdaderamente cree en Dios es el que cree que la vida eterna solo está en creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ay, pero ¿cómo es que yo solamente por creer eso y aceptarle por la fe, yo voy a ir al cielo? Eso es lo que la Biblia dice. Que lo que uno tiene que hacer es creer. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Porque el que no cree, oiga bien, no es que será condenado, no, ya ha sido condenado. Tu falta de fe y de confianza en lo que Dios dice te va a llevar directico al infierno, a la condenación. Usted ve, creer es más que una palabra. Amén. Creer es más que un dicho que
que un dicho religioso. Creer en Dios es más que una aseveración cultural. Sí, yo creo en Dios. Creer en Dios, hermanos míos, es más que un dicho, ¿verdad?, de nuestra cultura. Es más que un dicho tradicional de decir, yo creo. No. Creer es más que eso. Creer en Dios es creer la revelación que Dios ha dicho de Cristo. Él es el mismo Dios en carne. Creer en Dios es creer en el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Amén. El poder que Cristo exhibió era el poder divino de Dios. Por eso Él hizo señales, maravillas y prodigios, porque el poder que Él exhibió en sus milagros no era el poder de un ser humano común, venía de Dios. Para creer verdaderamente en Dios, yo tengo que creer que la salvación y la vida eterna solamente está en Cristo. No tengo una religión, una denominación, mis buenas obras, portarme bien, porque yo lo que estoy diciendo es que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario está incompleto. No, ese está incompleto. Él murió, fue sepultado y resucitó. Amén. Y hoy en día, lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer. Para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cuanto a nosotros, Dios nos dice, escúchame, tú como creyente, ten cuidado de vivir una vida que diga, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo oro, yo hablo de Cristo, yo ofrendo, yo diezmo, yo soy un buen cristiano, yo soy fiel, yo creo en lo que Dios dice, pero en mi vida cristiana, ¿yo qué? Yo vivo como uno de esos que dicen que creen en Dios, pero realmente no creen en Dios. Cuando llega la prueba, cuando llega el poder, la adversidad, cuando llega el problema, en vez de decir, Señor, en verdad yo creo en ti. Amén. Porque tú no dijiste en tu palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Con todo ruego y acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, yo creo en ti. ¡Ey! No te turbes. ¿Qué dijo Cristo en Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué dijo? ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Los discípulos estaban en el medio del mar. Se levantó una gran tormenta. Jesús estaba ¿qué? Durmiendo. Dice la Biblia que ellos hicieron todo lo que humanamente podían hacer. Se llenaron de pánico, de temor y de miedo. Señor, no te da cuidado que perecemos. Jesús se levantó y reprendió los vientos. Eso fue lo que Jesús le dijo. Pero es que no tenéis fe. En nosotros, ¿sabe cuál es nuestro problema? El problema tuyo y mío es que muchas veces no creemos en Dios. No creemos. Por eso vivimos una vida de miedo, una vida llena de temor, una vida llena de incongruencias, de inconsistencia como creyente, una vida, hermano, llena, mire, de todo lo malo, deprimido, creemos que por cualquier cosa el mundo se nos va a caer encima. ¿Sabe por qué? Porque no creemos en el poder de Dios. El que cree en Dios cree en su poder. Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Amén. Es tiempo que nosotros también verdaderamente creamos en Dios. Porque no hay ninguna diferencia entre tú y yo cuando vienen las adversidades de la vida y estamos todo ahí deprimidos. Cuando Dios dice, pedid y se os dará. Amén. Cuando Dios dice, buscad y hallaré.
Cuando dice, todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y Cristo dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y uno que no es cristiano si vivimos igual que ellos, una vida de temor y de miedo? No la hay. Acuérdate, ¿qué fue lo que le dijo el ángel a María? El ángel le dijo a María, no hay nada, porque no hay nada imposible para Dios. A Zacarías, por incrédulo, lo dejó mudo el ángel, ¿verdad, Gabriel? ¿Ah? Porque Zacarías le dijo, pero ¿cómo será esto? Porque mi mujer es muy vieja y yo también. Ya nosotros no podemos. Muerto espiritualmente, reproductivamente. Yo como hombre, yo no puedo tener. Y mi esposa puede concebir. Ella le pasó la costumbre a las mujeres y ya yo estoy muy viejo, yo no puedo concebir. ¿Cómo? Dios lo va a hacer. ¿Sabe lo que él dijo? Y Dios puede hacer esto. Será ciego, porque por cuanto no creíste mis palabras. El problema nuestro es ese, hermano. Amén. No es otro. Nuestro Dios es el mismo Dios, su poder es el mismo. El problema en verdad somos tú y yo, que somos muchas veces tan incrédulos y decimos creemos, pero en verdad muchas veces no creemos. Amén. Dios en esta mañana nos ayuda a creer. Amén. A creer. ¿Quién es Cristo? El Salvador mío no es Mahoma, porque Mahoma el pobrecito se murió y le van a hacer una misa, todavía está ahí. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Él está vivo, resucitó, venció la muerte. Y si venció la muerte, no necesito otra prueba de que Él es Dios, de su poder. No necesito otra prueba para creer en Él como el Hijo de Dios, el Salvador. Él es el verdadero Dios. Así que los gnósticos estaban totalmente equivocados. En ese tiempo había los seres humanos de ese tiempo tenían que tomar una decisión. O iban a creer en la filosofía gnóstica o iban a creer en el mensaje de los apóstoles. Yo no sé tú, yo prefiero creer en la palabra de Dios antes de creer en la religión, la filosofía, los mitos, las hipótesis y las fábulas de los seres humanos. Gloria a Dios en esta mañana. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi hermano, déjame decirte, yo por siempre seré un hijo de Dios. Tú también. O tú serás un mal hijo, o una mala hija, o un buen hijo, pero no tenemos alternativa. Ahora somos hijos de Dios, por lo tanto vivamos como creyentes. Amén. Hijos de Dios, que creemos en su gracia, su suficiencia y de su poder, que la duda jamás llegue a nosotros. Padre, gracias por tu palabra.